¿Te atreves a escuchar lo que otros callan? Aquí el terror es real y acecha en cada palabra. Deja tu like y comenta desde dónde nos miras, para que el miedo sepa hasta dónde llegar. Ahora sí, comencemos. Hay algo que siempre me ha parecido curioso de las personas que no creen en lo sobrenatural. No es que sean tontas o ignorantes, para nada. Es que simplemente nunca han estado en el lugar equivocado a la hora equivocada. Nunca han sentido ese frío que no viene del clima. Ese silencio que pesa más que cualquier ruido. Esa sensación de que algo te está observando desde donde no hay nada. Es fácil ser escéptico cuando duermes tranquilo en tu casa, con las luces encendidas y la puerta cerrada. Pero el mundo es mucho más grande que nuestras certezas, y hay lugares donde las reglas que conocemos simplemente no aplican. Lugares donde el tiempo se siente diferente, donde la oscuridad es más densa, donde el aire mismo parece tener memoria. Lo que voy a contarles no es una historia de ficción, no es algo que inventé para asustar a nadie. Es algo que viví, que me cambió para siempre, que me quitó el sueño durante años y que todavía hoy, cuando cierro los ojos, vuelve a mí con la misma intensidad que la primera noche. Si después de escuchar esto siguen sin creer, está bien, pero si alguna vez se encuentran en una situación similar, van a recordar mis palabras y van a entender que hay cosas en este mundo que es mejor dejar sin explicación. Mi nombre es Roberto Fernández Morales y soy de un pueblo pequeño en Guanajuato, México. Un lugar donde todos se conocen, donde las calles se vacían después de las 9 de la noche y donde las historias se pasan de boca en boca como si fueran verdades absolutas. Yo nunca fui de esos que creen en leyendas o cuentos de aparecidos. Siempre pensé que todo tenía una explicación lógica, que el miedo era solo producto de la imaginación. Tengo 42 años ahora, pero cuando esto empezó yo apenas había cumplido 25. Era joven, necesitaba dinero, y las opciones de trabajo en el pueblo eran pocas. Había estudiado hasta la preparatoria, pero nunca seguí con la universidad. Mi padre había sido campesino toda su vida, y mi madre trabajaba limpiando casas. Yo quería algo diferente, algo que me diera un poco más de estabilidad. Fue mi tío Jesús quien me habló del trabajo. Él conocía al encargado del panteón municipal, don Alfredo, un señor mayor que ya estaba cansado de hacer las guardias nocturnas. El panteón necesitaba vigilancia, especialmente en las noches, porque había habido problemas con gente que entraba a robar las flores, las placas de bronce, cualquier cosa que pudiera vender. Era un trabajo sencillo, me dijo mi tío. Solo tenía que estar ahí, caminar un poco, asegurarme de que nadie entrara. Nada del otro mundo. El sueldo no era malo para ser un pueblo pequeño. Me pagaban por quincena y el horario era de 10 de la noche a 6 de la mañana. 8 horas que, según me dijeron, pasaban volando. Había una caseta pequeña en la entrada donde podía estar, con una silla, una mesa, un radio viejo y una lámpara. También me dieron una linterna grande de metal, de esas pesadas que sirven más como arma que como fuente de luz. Acepté sin pensarlo mucho. Necesitaba el dinero y honestamente no le veía nada de malo. Un cementerio es solo eso, un lugar donde descansan los restos de las personas que ya no están. Tierra, piedras, nombres grabados. Nada que deba dar miedo a plena luz del día, y mucho menos en la noche si eres un adulto racional. Mi primera noche fue un viernes de marzo. Recuerdo que hacía un poco de frío. Nada terrible, pero sí lo suficiente para necesitar una chamarra. Llegué 10 minutos antes de las 10, como me habían pedido. Don Alfredo me esperaba en la caseta, fumando un cigarro que olía a tabaco barato. Era un hombre delgado, de piel morena y arrugada por el sol, con el cabello completamente blanco y los ojos hundidos. Parecía más viejo de lo que probablemente era. Me dio las llaves del portón principal y me explicó lo básico. Debía cerrar con candado después de que él se fuera. Tenía que hacer rondas cada hora, caminando por los pasillos principales del panteón para asegurarme de que todo estuviera en orden. Si veía algo raro o escuchaba ruidos, debía investigar pero sin ponerme en peligro. Si era algo grave, llamar a la policía desde el teléfono público que estaba a 2 cuadras. Todo muy simple, todo muy normal. Don Alfredo apagó su cigarro en el suelo y me miró fijamente antes de irse.
Había algo en sus ojos, algo que no supe interpretar en ese momento. No era exactamente preocupación, pero tampoco era indiferencia. Era como si quisiera decirme algo, pero no se atreviera. Finalmente solo dijo: «Cuídate mucho, muchacho. Y si ves algo raro, no te quedes a averiguar qué es. Hay cosas que es mejor dejar en paz». Me reí un poco, nervioso, pensando que estaba tratando de asustarme como hacen los viejos con los nuevos en cualquier trabajo. Le dije que no se preocupara, que todo estaría bien. Él asintió despacio, se subió a su bicicleta vieja y se fue pedaleando hacia el pueblo. Lo vi alejarse hasta que la oscuridad se lo tragó por completo. Entonces cerré el portón con candado, como me había indicado, y caminé de regreso a la caseta. El panteón se extendía frente a mí como un mar de sombras. Las tumbas se veían como formas oscuras bajo la luz débil de la luna. Había algunos árboles dispersos, viejos y retorcidos, que proyectaban sombras aún más oscuras sobre el suelo. El silencio era total. No se escuchaban coches, no había perros ladrando, no había voces. Solo el viento suave pero constante, que movía las hojas secas por el suelo. Me senté en la silla de la caseta y encendí el radio. Encontré una estación que pasaba música norteña y la dejé a un volumen bajo, solo para tener algo de compañía. Saqué un termo con café que había preparado mi madre y me serví una taza. El líquido caliente me reconfortó un poco. Miré mi reloj. 10:15. Las primeras 8 horas de mi nueva vida laboral habían comenzado. Al principio todo estuvo tranquilo. Me quedé en la caseta leyendo una revista vieja que encontré en un cajón, tomando café, escuchando el radio. De vez en cuando miraba hacia el panteón a través de la ventana pequeña que daba a los pasillos principales. Todo seguía igual. Quieto, silencioso, muerto, literalmente. A las 11:10 decidí hacer mi primera ronda. Tomé la linterna, me puse bien la chamarra y salí de la caseta. El aire nocturno era más frío de lo que pensaba. Encendí la linterna y empecé a caminar por el pasillo central, alumbrando a los lados, revisando que todo estuviera en su lugar. El panteón municipal de mi pueblo no es muy grande, pero tampoco es pequeño. Tiene unos 200 metros de largo por 100 de ancho, dividido en secciones. La parte más vieja está al fondo, con tumbas de hace más de 100 años, muchas de ellas descuidadas, con las cruces caídas y los nombres casi borrados. La parte nueva está cerca de la entrada, con gavetas más modernas y algunas criptas familiares de gente con dinero. Caminé despacio, alumbrando cada rincón. Las sombras se movían con la luz de mi linterna, creando formas extrañas que desaparecían cuando enfocaba directamente. Era solo un efecto de la luz, me decía. Nada más. Llegué hasta el fondo del panteón, donde están las tumbas más antiguas. El lugar se sentía diferente ahí, más pesado, más frío. Había menos árboles y más espacio abierto, pero de alguna manera se sentía más cerrado, más opresivo. Las lápidas viejas estaban cubiertas de musgo, y algunas tenían grietas profundas. Había flores secas en algunos lugares, tan viejas que ya eran solo tallos quebradizos. Me quedé parado ahí unos segundos, alumbrando con la linterna. Todo estaba en orden. Nada fuera de lugar, nada extraño. Entonces escuché algo. Fue un sonido suave, casi imperceptible, como un roce, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado sobre la tierra. Venía de mi izquierda, desde una de las secciones laterales que no había revisado todavía. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. Esperé. El sonido se detuvo. Conté hasta 10 en mi mente. Nada. Solo silencio. Probablemente fue un animal, pensé. Un gato o un perro callejero que entró antes de que cerrara el portón. O tal vez el viento moviendo algo, una lata vacía, una rama seca. Cosas normales. Caminé hacia donde había escuchado el ruido, moviendo la linterna de un lado a otro. El haz de luz rebotaba en las lápidas, creando sombras largas que parecían estirarse hacia mí. Había una sección ahí con unas 20 tumbas, todas viejas, algunas sin nombre ya. El pasto estaba crecido y había maleza entre las piedras. No vi nada. Ni animales, ni latas, ni ramas. Solo tumbas silenciosas y quietas como siempre habían estado. Respiré hondo y decidí regresar a la caseta. Mi primera ronda había terminado y no había nada de qué preocuparse.
Solo eran nervios de la primera noche, me dije. Es normal sentirse un poco inquieto en un lugar así cuando estás solo, pero con el tiempo me acostumbraría y todo sería rutinario. Volví caminando por el pasillo central un poco más rápido que antes. No estaba asustado, no exactamente, pero tampoco me sentía del todo cómodo. Había algo en el aire esa noche, algo que no podía definir, como una tensión, como si el lugar estuviera esperando algo. Llegué a la caseta y cerré la puerta con seguro por dentro. Me serví más café y subí el volumen del radio un poco. Una canción de Vicente Fernández llenó el pequeño espacio y me hizo sentir mejor. Me senté y miré mi reloj. 11:20. Todavía faltaban casi 7 horas. Las siguientes 2 horas pasaron sin incidentes. Hice otra ronda a las 12, esta vez más rápida, solo caminando por el pasillo principal sin adentrarme en las secciones laterales. Todo seguía igual, quieto y muerto. A la 1:30, mientras estaba sentado en la caseta terminando el café del termo, escuché algo diferente. Esta vez no era un roce, era un golpe seco, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado contra una superficie dura. Venía de afuera, desde algún punto del panteón. No muy lejos, tal vez a unos 30 o 40 metros de la caseta. Me levanté rápido y tomé la linterna. Mi corazón empezó a latir más rápido. Salí de la caseta y me quedé parado en la entrada, escuchando. Esperé un minuto completo. El golpe no se repitió. Caminé hacia donde creía que había venido el sonido. Era la sección media del panteón, donde había tumbas de unos 50 o 60 años. Muchas de ellas tenían pequeños monumentos, ángeles de cemento, cruces grandes. Alumbré con la linterna cada rincón, cada espacio entre las tumbas. Y entonces lo vi. Una de las lápidas, una grande de mármol gris con un ángel encima, estaba movida. No mucho, tal vez unos 5 centímetros hacia un lado, pero definitivamente no estaba en su posición original. Podía ver la marca en la tierra donde había estado antes, y ahora había un espacio pequeño entre la base y el suelo. Me acerqué despacio, alumbrando la lápida con la linterna. El ángel me miraba desde arriba con sus ojos vacíos de piedra. La fecha en la lápida decía 1968. El nombre era María Guadalupe Hernández, viuda de Torres. Había flores secas en un florero de plástico a un lado. ¿Cómo se había movido? Las lápidas de mármol pesan mucho. No es algo que el viento pueda mover. Ni siquiera un animal podría haberlo hecho. Tendría que haber sido una persona, pero yo había cerrado el portón con candado. Nadie podía haber entrado, a menos que ya estuviera adentro antes de que yo cerrara. Ese pensamiento me heló la sangre. Apreté la linterna con más fuerza y miré alrededor, alumbrando rápidamente en todas direcciones. Nada. No había nadie. Estaba completamente solo. Pero si alguien había movido esa lápida, tenía que seguir aquí. No había manera de salir sin las llaves del candado, y yo las tenía en mi bolsillo. Empecé a caminar más rápido, revisando entre las tumbas, detrás de los monumentos más grandes, en cada rincón donde alguien pudiera esconderse. Llamé en voz alta, tratando de sonar firme aunque mi voz temblaba un poco. Si hay alguien aquí, salga ahora. Soy el vigilante y no quiero problemas. Salga y le abro el portón para que se vaya. Mi voz se perdió en el silencio. Nadie respondió. Nada se movió. Seguí buscando durante casi media hora, revisando cada sección del panteón. No encontré a nadie. Absolutamente a nadie. Estaba completamente solo, igual que cuando había empezado mi turno. Regresé a donde estaba la lápida movida. Seguía en la misma posición, desplazada unos centímetros. La marca en la tierra era clara. Algo o alguien la había movido. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les iba a decir? ¿Que una lápida se había movido sola? Se reirían de mí. Además, había revisado todo el panteón y no había nadie. Tal vez había estado así desde antes y yo no me había dado cuenta en mi primera ronda. Tal vez don Alfredo sabía de esto y por eso no dijo nada. Decidí dejarlo así y regresar a la caseta. Ya eran casi las 2:30 de la mañana. Estaba cansado, nervioso, y el café ya no me estaba ayudando a mantenerme alerta. Me estaba poniendo más ansioso. Me senté en la silla y traté de calmarme. Prendí un cigarro, aunque casi no fumo.
solo en ocasiones de mucho estrés. El humo llenó la caseta y me ayudó a relajarme un poco. El radio seguía sonando, ahora con una estación que pasaba música más antigua, boleros y canciones románticas. A las 3:15 decidí hacer otra ronda. No porque tocara, sino porque necesitaba moverme, hacer algo, no quedarme sentado pensando en esa lápida. Tomé la linterna y salí. El panteón se veía diferente a esas horas. La luna se había movido en el cielo y ahora las sombras caían en otros ángulos. Los árboles proyectaban formas distintas sobre el suelo. Había una neblina ligera que empezaba a formarse cerca del suelo, no muy espesa pero sí notable. Caminé por el pasillo central, como siempre, alumbrando a los lados. Esta vez decidí pasar por donde estaba la lápida de María Guadalupe. Quería verificar que siguiera igual, que no se hubiera movido más. Cuando llegué me quedé helado. La lápida ya no estaba desplazada 5 centímetros. Ahora estaba a casi medio metro de su posición original, y el florero con las flores secas que había estado a un lado, ahora estaba del otro lado, como si alguien lo hubiera cambiado de lugar intencionalmente. Sentí que las piernas me temblaban. La linterna casi se me cae de las manos. Esto no podía estar pasando. Nadie había entrado al panteón. Yo había estado en la caseta todo el tiempo, despierto, atento. Habría escuchado si alguien hubiera brincado la barda. Habría visto algo. Me acerqué más a la tumba, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Alumbré la tierra alrededor de la lápida. Había marcas como si algo la hubiera empujado o jalado. Pero no había huellas de zapatos. No había pisadas. Solo las marcas del movimiento de la piedra sobre la tierra. Y entonces escuché la voz. Era una voz de mujer, suave pero clara. Venía de algún lugar cercano, pero no podía determinar exactamente de dónde. Decía algo que no pude entender al principio, como un murmullo, como si estuviera hablando en voz muy baja. Me quedé completamente inmóvil, sin respirar, tratando de escuchar mejor. La voz continuó, un poco más fuerte ahora. Decía una sola palabra, una y otra vez. Ayúdame. Eso era lo que decía. Ayúdame. Una y otra vez, con la misma entonación, con el mismo tono suave pero desesperado. Moví la linterna en todas direcciones buscando de dónde venía. La voz parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Era imposible localizarla. ¿Quién está ahí?, pregunté y mi voz sonó débil y temblorosa. ¿Dónde está? La voz se detuvo. El silencio regresó pesado y opresivo. Esperé con todos los músculos tensos, preparado para correr si era necesario. Entonces la voz volvió, pero esta vez más cerca, mucho más cerca, como si estuviera justo detrás de mí. Ayúdame, susurró casi en mi oído. Me giré tan rápido que casi me caigo. Alumbré con la linterna hacia atrás. No había nadie, absolutamente nadie. Solo tumbas y sombras, y la neblina que seguía subiendo desde el suelo. Eso fue suficiente para mí. Salí corriendo hacia la caseta sin mirar atrás, sin importarme ya nada. Corrí por el pasillo central como si mi vida dependiera de ello, sintiendo que en cualquier momento algo me iba a agarrar por la espalda, que algo me iba a jalar hacia abajo. Llegué a la caseta, entré y cerré la puerta de un golpe poniendo el seguro. Me recargué contra la pared, respirando agitadamente, sudando a pesar del frío. El radio seguía sonando, ahora con una canción de José José, y ese sonido familiar me ayudó a calmarme un poco. Miré mi reloj, 3:30 de la mañana. Todavía faltaban 2 horas y media para que terminara mi turno. Me quedé en la caseta sin moverme, tratando de controlar mi respiración y los temblores que recorrían todo mi cuerpo. El café se me había terminado hacía rato, y ahora solo tenía mi miedo como compañía. Pensé en irme, en tomar mis cosas y salir corriendo del panteón, dejar las llaves colgadas y no volver nunca. Pero necesitaba ese trabajo. Mi familia necesitaba ese dinero. No podía simplemente abandonar en mi primera noche. Traté de convencerme de que todo tenía una explicación. Tal vez la lápida estaba mal puesta desde hace tiempo y el peso mismo la estaba moviendo poco a poco. Tal vez la voz había sido el viento, o mi imaginación jugándome una mala pasada por los nervios y el cansancio.
La mente humana es capaz de crear cosas que no existen cuando está bajo estrés, pero en el fondo sabía que me estaba mintiendo. Las siguientes horas fueron las más largas de mi vida. Me quedé sentado en esa silla, mirando el reloj cada 2 minutos, rogando que el tiempo pasara más rápido. El radio comenzó a tener interferencia cerca de las 4 de la mañana, haciendo un ruido extraño entre canción y canción, como voces distorsionadas que no podía entender. Lo apagué. El silencio era mejor que eso. A las 4:30 escuché golpes en la puerta de la caseta. No eran fuertes, más bien suaves, como si alguien estuviera tocando con los nudillos muy despacio. Toc, toc, toc. 3 golpes. Pausa. 3 golpes más. No me moví de la silla. No iba a abrir esa puerta. No por nada del mundo. ¿Quién es? Y pregunté, pero mi voz apenas salió como un susurro. Los golpes continuaron. Toc, toc, toc. Siempre 3. Siempre con la misma pausa entre cada serie. Me acerqué a la ventana pequeña que daba al panteón. La misma por la que había estado mirando toda la noche. Pero ahora no me atrevía a mirar hacia afuera. Podía ver el reflejo de la lámpara de la caseta en el vidrio, y mi propia cara pálida y sudorosa mirándome de vuelta. Entonces en el reflejo vi algo más. Detrás de mí, dentro de la caseta, había una figura. Era la forma de una mujer, pero no era sólida. Era como una sombra densa, más oscura que la oscuridad misma, con la forma vagamente humana pero sin detalles, sin cara, sin manos. Solo una silueta que estaba parada a menos de 2 metros de mí. No me atreví a voltear. Me quedé mirando el reflejo en el vidrio, paralizado por el terror. La figura no se movía. Solo estaba ahí, parada, como si me estuviera observando. Los golpes en la puerta se detuvieron. Ahora había otro sonido. Un rasguño, como uñas sobre madera. Venía de la puerta, largos rasguños que bajaban desde arriba hacia abajo. Una y otra vez. Cerré los ojos con fuerza, apretando los párpados hasta que me dolieron. Empecé a rezar. Hacía años que no rezaba, pero en ese momento, las oraciones que mi abuela me había enseñado de niño regresaron a mi boca como si nunca las hubiera olvidado. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios te salve María. Cualquier cosa que recordara, no sé cuánto tiempo pasé así, con los ojos cerrados, rezando en voz baja, sintiendo esa presencia detrás de mí. Pudo haber sido 1 minuto o 1 hora. El tiempo había dejado de tener sentido. Cuando finalmente abrí los ojos y miré de nuevo el reflejo en el vidrio, la figura ya no estaba. Los rasguños en la puerta habían cesado. Todo estaba en silencio otra vez. Miré mi reloj. 5:40 de la mañana. 20 minutos más y don Alfredo llegaría para relevarme. Solo tenía que aguantar 20 minutos más. Me quedé completamente inmóvil en esa silla, sin atreverme a moverme, sin atreverme a mirar hacia atrás para confirmar que la figura realmente se había ido. Mi cuerpo entero estaba tenso, cada músculo preparado para huir aunque no tuviera a dónde ir. Finalmente, cuando el reloj marcó las 6:05, escuché algo diferente. Era el sonido de una bicicleta acercándose por el camino de tierra afuera del panteón. Don Alfredo. Nunca había estado tan feliz de escuchar a alguien en mi vida. Tomé las llaves con manos temblorosas y salí de la caseta. El cielo ya empezaba a aclararse con los primeros rayos del amanecer. La luz me hizo sentir un poco mejor, aunque todavía estaba aterrado. Corrí hacia el portón y lo abrí rápidamente. Don Alfredo llegó en su bicicleta pedaleando despacio. Me miró y su expresión cambió inmediatamente. Supongo que mi cara lo decía todo. Bajó de la bicicleta y se acercó a mí. «¿Te pasó algo?», dijo. No era una pregunta, era una afirmación. Asentí, incapaz de hablar por un momento. Finalmente logré decir: «Hay algo aquí, algo que no es normal». Don Alfredo suspiró y miró hacia el panteón. La luz del amanecer iluminaba las tumbas haciéndolas ver pacíficas e inofensivas. Pero yo sabía la verdad. Sabía lo que había ahí cuando la oscuridad reinaba. «Yo te traté de advertir, muchacho», dijo él con voz cansada. «Por eso ya no quiero hacer las noches. Llevo 30 años trabajando aquí y he visto cosas que nadie debería ver. He escuchado cosas que no tienen explicación. Y créeme cuando te digo que hay noches mucho peores que esta».
¿Por qué no me lo dijiste claramente?, pregunté, sintiendo una mezcla de miedo y enojo. Porque nadie acepta el trabajo si le dices la verdad, y el panteón necesita vigilancia. Alguien tiene que estar aquí. Me dio unas palmadas en el hombro y entró a la caseta a dejar sus cosas. Yo me quedé parado ahí, mirando el panteón bajo la luz del nuevo día. Pensé en renunciar en ese mismo momento. Pensé en decirle a don Alfredo que buscara a otro, que yo no podía hacer esto. Pero entonces pensé en mi madre trabajando limpiando casas, en mi padre con las manos destruidas por años de trabajo en el campo, en las cuentas que teníamos que pagar. Pensé en que no había otros trabajos disponibles y en que necesitábamos ese dinero desesperadamente, así que no renuncié. Me quedé, y esa fue la peor decisión de mi vida. Esa noche volví, y la siguiente, y la siguiente, y con cada noche que pasaba, las cosas empeoraban. La lápida de María Guadalupe se movía cada vez más, hasta que una noche la encontré completamente volteada, mostrando la tierra oscura debajo. Las voces se multiplicaron. Ya no era solo una mujer pidiendo ayuda, ahora eran varias voces, hombres, mujeres, incluso niños, todos susurrando cosas que no podía entender completamente, pero que llenaban mi cabeza de un terror primitivo. Empecé a ver más figuras, no solo sombras, sino formas más definidas. Personas que caminaban entre las tumbas pero que desaparecían cuando las alumbraba directamente. Manos que salían de la tierra, solo por un segundo antes de hundirse de nuevo. Luces extrañas que flotaban cerca del suelo, como velas que nadie sostenía. Dejé de dormir bien durante el día. Las pesadillas me perseguían. Soñaba con el panteón, con las voces, con esas figuras sin rostro. Mi madre me preguntaba qué me pasaba, por qué estaba tan pálido, por qué había perdido tanto peso en solo unas semanas. Le decía que estaba bien, que solo era el cansancio del trabajo nocturno, pero no estaba bien, nada estaba bien. Una noche, cerca de un mes después de haber empezado, algo cambió. Era una noche sin luna, más oscura que las anteriores. La temperatura había bajado de manera extraña, como si el invierno hubiera regresado en medio de la primavera. Mi aliento se condensaba en el aire a pesar de que no debería hacer tanto frío. Estaba haciendo mi ronda de las 2 de la mañana cuando todas las voces empezaron a hablar al mismo tiempo. Era un coro de susurros que venía de todas direcciones, tan fuerte que tuve que taparme los oídos. Pero eso no ayudó. Las voces no venían de afuera, venían de adentro de mi cabeza. «Únete a nosotros», decían. Quédate para siempre, aquí es donde perteneces». Caí de rodillas en medio del pasillo, apretándome la cabeza con las manos, tratando de que las voces pararan. La linterna se me cayó y rodó por el suelo, su luz rebotando de manera errática. Entonces las vi, todas las figuras, decenas de ellas, cientos tal vez, rodeándome en círculo, cada una más oscura que la noche misma. Podía sentir su frialdad, su hambre, su deseo de que me quedara con ellas. No sé cómo lo hice, pero logré levantarme y correr. Corrí hacia la caseta mientras las figuras me seguían, sin prisa pero sin detenerse, como una marea inevitable. Llegué a la caseta y cerré la puerta, pero sabía que eso no me protegería. Ellas podían entrar si querían, siempre habían podido. Esa noche tomé la decisión. No importaba el dinero, no importaba el trabajo, no podía seguir ahí ni una noche más. Cuando don Alfredo llegó a las 6 de la mañana, le dije que renunciaba. Él no pareció sorprendido, solo asintió y me dijo que entendía. «Duraste más que los otros 3 que intentaron antes que tú», me dijo. «Ellos no aguantaron ni una semana». Esa información me heló más que todo lo que había vivido. Había habido otros, y todos habían huido. Me fui de ahí y nunca regresé. Pero el panteón no me dejó ir realmente. Las pesadillas continuaron. Los susurros regresaban en momentos de silencio. A veces, cuando caminaba por el pueblo en la noche, sentía que algo me seguía, justo en el límite de mi visión. Pasaron los años y conseguí otros trabajos. Me casé, tuve hijos. Pero una parte de mí se quedó en ese panteón, en esas noches oscuras donde aprendí que hay cosas en este mundo que no podemos explicar ni controlar. Cosas que esperan en la oscuridad, hambrientas de algo que no puedo nombrar.
Don Alfredo murió 5 años después. Lo encontraron en la caseta del panteón, durante su turno de noche. No había marcas en su cuerpo, no había señales de violencia. Los doctores dijeron que fue un paro cardíaco. Pero yo sé la verdad. Yo sé que finalmente ellos lograron lo que querían. Se cansó de resistir y se quedó con ellas. El panteón sigue ahí. Ahora tiene vigilancia diferente, con cámaras y luces más modernas. Pero sé que eso no cambia nada. Las cámaras no pueden capturar lo que está ahí. Las luces no pueden ahuyentar esa oscuridad. Y cada noche cuando cierro los ojos todavía puedo escucharlas. Las voces, llamándome, recordándome que hay un lugar esperándome entre ellas. Un lugar que tarde o temprano tendré que ocupar, porque nadie que haya trabajado en ese panteón se va realmente. Una parte de nosotros se queda ahí para siempre, atrapada entre las tumbas y las sombras. Y cuando finalmente muera, sé exactamente dónde va a terminar mi cuerpo. Sé quiénes me estarán esperando. Ya no tengo miedo de la muerte. Tengo miedo de lo que viene después. De tener que estar ahí, en ese lugar, por toda la eternidad. De convertirme en una de esas voces que susurran en la oscuridad, pidiendo ayuda que nunca llegará. Esta es mi historia. Es real. Es lo que viví. Y si alguna vez tienen la oportunidad de trabajar como vigilante nocturno en un cementerio, no importa cuánto necesiten el dinero, no importa cuán desesperados estén, les ruego que no lo hagan. Algunos trabajos no valen la pena. Algunos lugares deben quedarse sin vigilancia. Y algunos secretos es mejor dejarlos enterrados en la oscuridad, donde pertenecen. Hay lugares en este mundo que parecen existir fuera del tiempo y la razón. Sitios donde las leyes naturales se doblan y algo más antiguo que la humanidad susurra entre las sombras. Los bosques son uno de esos lugares. Durante miles de años, hemos contado historias sobre lo que habita en la oscuridad verde, pero siempre las hemos tratado como cuentos, como leyendas. Yo solía pensar igual. Mi nombre es Carlos Alberto Mendoza Rivera. Tengo 32 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Trabajo como ingeniero forestal para el gobierno federal, y mi labor me lleva a recorrer bosques remotos por todo el país. He estado en lugares donde el silencio es tan profundo que puedes escuchar tu propio corazón latir. He caminado por senderos que no aparecen en ningún mapa. He visto árboles tan viejos que estaban aquí cuando los aztecas dominaban estas tierras. Pensé que conocía los bosques. Pensé que entendía sus secretos. Me equivocaba por completo. Todo comenzó hace 3 meses, cuando me enviaron a hacer un estudio en la Sierra de Órganos en Zacatecas. Era un trabajo rutinario, o eso creía. Tenía que documentar el estado de la vegetación en una zona que el gobierno quería declarar como área natural protegida. Una semana de trabajo nada más. Acamparía solo en el bosque, tomaría muestras, haría mediciones y regresaría a casa. La primera señal de que algo estaba mal apareció antes de llegar siquiera al bosque. El conductor del autobús que me dejó en el pueblo más cercano, San Pedro, me miró con una expresión extraña cuando le dije a dónde me dirigía. «Ese no es un buen lugar, jefe», me dijo mientras bajaba mi equipo. «La gente de aquí no va para allá». Le pregunté por qué, pero solo movió la cabeza y se alejó rápidamente. Los lugareños del pueblo tenían la misma actitud. Cuando pregunté por un guía o alguien que conociera la zona, las conversaciones se cortaban de golpe. Las personas mayores se persignaban al mencionar el nombre del lugar. Los más jóvenes simplemente cambiaban de tema. Debí haber prestado atención a esas señales. Contraté a un campesino llamado Don Fermín para que me llevara en su camioneta hasta donde empezaba el sendero. Durante todo el viaje estuvo callado, con las manos apretadas al volante. Cuando llegamos al punto donde tenía que bajarme, se negó rotundamente a ayudarme con mi equipo. «Aquí lo dejo, ingeniero», me dijo sin mirarme a los ojos. «Yo no paso de esta línea». Señaló hacia el bosque como si fuera una barrera invisible. Los árboles se alzaban imponentes frente a nosotros, tan juntos que la luz del sol apenas se filtraba entre sus copas. Había algo en la forma en que se extendían hacia el cielo, como brazos retorcidos, que me hizo sentir un escalofrío.
¿A qué hora viene por mí el domingo?, le pregunté mientras revisaba mi mochila. No vengo, respondió secamente. ¿Usted camina de regreso al pueblo o busca otra forma de salir? Antes de que pudiera protestar, ya había arrancado la camioneta y se alejaba por el camino polvoriento, dejándome solo frente a la entrada del bosque. El silencio que siguió fue absoluto. No había pájaros cantando, no había insectos zumbando, no había viento moviendo las hojas. Era como si todo el bosque estuviera conteniendo la respiración. Me quedé parado ahí por varios minutos, tratando de sacudirme la sensación de que algo me observaba desde las profundidades verdes. Revisé mi equipo una vez más: tienda de campaña, comida para una semana, agua, instrumentos de medición, cámara, radio portátil, linterna, GPS y mi teléfono celular, aunque ya sabía que no habría señal una vez que me adentrara en el bosque. Todo estaba en orden. Era un trabajo como cualquier otro que había hecho docenas de veces. Entonces, ¿por qué tenía esa sensación horrible en el estómago? Me cargué la mochila y comencé a caminar por el sendero. Los árboles se cerraron a mi alrededor casi inmediatamente, bloqueando la luz del sol hasta convertir el día en un crepúsculo permanente. El sendero era apenas visible, cubierto de hojas secas que crujían bajo mis botas. El sonido parecía amplificarse de manera extraña, como si el bosque fuera una enorme caja de resonancia. Después de caminar durante 2 horas me detuve para revisar el GPS. Según el aparato, había recorrido apenas 1,5 kilómetros, lo que era imposible. Había estado caminando a buen ritmo, y el sendero, aunque serpenteante, no parecía tan largo. Sacudí el GPS pensando que tendría algún problema, pero los números no cambiaron. Fue entonces cuando noté algo más perturbador. Las huellas en el sendero eran de botas, como las mías, pero mucho más viejas. La tierra húmeda las había preservado perfectamente, pero había algo extraño en ellas. Parecían seguir el mismo camino que yo estaba tomando, pero iban en ambas direcciones, como si alguien hubiera caminado hacia adelante y hacia atrás por el mismo sendero una y otra vez. Lo que más me inquietó fue que las huellas de regreso parecían más profundas, más desesperadas, como si quien las había hecho estuviera corriendo. Traté de no pensar demasiado en eso y continué caminando. El sendero se hacía cada vez más estrecho y serpenteante. Los árboles parecían inclinarse hacia mí, sus ramas entrelazándose por encima de mi cabeza hasta formar un túnel verde y negro. A medida que avanzaba, el aire se volvía más espeso, más húmedo. Tenía un olor extraño, como a tierra mojada mezclada con algo dulce y podrido. Alrededor de las 3 de la tarde, según mi reloj, encontré un claro pequeño donde decidí instalar mi campamento. Era un círculo perfecto de tierra pelada, rodeado por árboles enormes que se alzaban como centinelas silenciosos. No crecía ni una sola hierba en ese espacio, lo cual me pareció raro, pero también conveniente para montar mi tienda. Mientras armaba mi campamento, no podía quitarme la sensación de que alguien me observaba. Cada pocos minutos volteaba hacia los árboles, esperando ver una figura entre las sombras, pero nunca había nada. Solo la oscuridad impenetrable que se extendía entre los troncos. Cuando terminé de montar la tienda, saqué mis instrumentos para comenzar a trabajar. Tenía que tomar muestras del suelo, medir el diámetro de los árboles más grandes y documentar las especies de plantas que encontrara. Era trabajo rutinario, pero me ayudaría a mantener mi mente ocupada y alejar esa sensación extraña que me había acompañado todo el día. El primer árbol que medí me dejó sin aliento. Según mi cinta métrica, tenía más de 4 metros de diámetro. Tenía que ser uno de los ejemplares más antiguos que había visto en mi carrera. La corteza estaba cubierta de un musgo grisáceo que se sentía húmedo y frío al tacto, incluso bajo el calor de la tarde. Pero cuando puse mi mano sobre el tronco para estabilizar la cinta métrica, sentí algo que me hizo retirar la mano de inmediato. El árbol estaba vibrando. Era una vibración muy sutil, casi imperceptible, pero constante, como si algo se moviera en el interior del tronco. Me alejé del árbol y busqué otro para continuar con mis mediciones. El segundo árbol tenía la misma vibración extraña, y el tercero,
y todos los que revisé después. Era como si todo el bosque fuera un organismo vivo, pulsando con algún tipo de vida que no podía comprender. Cuando el sol comenzó a ponerse, decidí regresar a mi campamento. La oscuridad llegaba más rápido de lo normal en este lugar, como si los árboles absorbieran la luz. Encendí mi linterna y preparé una cena simple: sopa instantánea y café. El fuego de mi pequeña estufa de camping parecía débil y patético en comparación con la vastedad oscura que me rodeaba. Mientras comía, escuché el primer sonido extraño de la noche. Empezó como un susurro lejano, tan suave que pensé que era el viento, pero no había viento. Las hojas de los árboles estaban completamente inmóviles. El susurro se hizo más fuerte, más claro. No eran palabras en ningún idioma que conociera, pero había algo inquietantemente familiar en el ritmo, como si fuera una conversación muy antigua que se repetía una y otra vez. Me quedé muy quieto, tratando de determinar de dónde venía el sonido. Parecía moverse alrededor de mi campamento, circulando lentamente. A veces estaba a mi izquierda, luego a mi derecha, después detrás de mí. Pero cuando dirigía mi linterna hacia donde creía que estaba la fuente, solo veía árboles inmóviles y oscuridad. El susurro continuó durante horas. Me metí en mi tienda de campaña y cerré todas las cremalleras, pero el sonido se filtraba a través de la tela como si fuera agua. Traté de dormir, pero era imposible. Cada vez que cerraba los ojos, el susurro parecía acercarse más, como si algo se arrastrara lentamente hacia mi tienda. Alrededor de la medianoche, el susurro se detuvo abruptamente. El silencio que siguió fue peor que el sonido. Era un silencio absoluto, antinatural. Ni siquiera podía escuchar mi propia respiración. Me incorporé en mi saco de dormir y presté atención, esperando que el susurro regresara, pero no sucedió nada. Entonces escuché pasos. No eran pasos humanos. Sonaban pesados, como si algo muy grande caminara lentamente alrededor de mi tienda. Podía sentir las pisadas a través del suelo, una vibración sorda que se transmitía por la tierra hasta mi cuerpo. Lo que fuera que estuviera ahí fuera, era enorme. Me quedé completamente inmóvil, sin atreverme ni siquiera a respirar fuerte. Los pasos continuaron durante lo que me pareció una eternidad, describiendo círculos lentos alrededor de mi campamento. A veces se detenían justo afuera de mi tienda, y yo podía sentir una presencia masiva al otro lado de la delgada tela, esperando. Cuando finalmente los pasos se alejaron, me quedé despierto hasta el amanecer, con mi linterna encendida y mi cuchillo en la mano. Al salir de la tienda por la mañana, busqué huellas alrededor del campamento, pero no encontré nada. La tierra estaba intacta, como si nada hubiera pasado, pero sabía lo que había escuchado, y sabía que algo en este bosque no era natural. El segundo día decidí explorar más profundamente el área. Tenía trabajo que hacer, muestras que recolectar, y no podía permitir que los eventos de la noche anterior me afectaran. Me dije a mí mismo que todo tenía una explicación lógica. Los susurros podían haber sido el viento filtrándose entre las rocas de alguna manera extraña. Los pasos podrían haber sido el asentamiento de la tierra o algún animal grande que no dejó huellas en la superficie dura. Pero mientras más me adentraba en el bosque, más difícil se volvía mantener esa explicación racional. Los árboles aquí eran diferentes a cualquier cosa que hubiera visto en mis años de experiencia, no solo por su tamaño, sino por la forma en que crecían. Sus troncos se retorcían de maneras imposibles, creando formas que parecían rostros agonizantes o manos suplicantes. Las ramas se entrelazaban unas con otras hasta formar estructuras que parecían hechas a propósito, como si el bosque hubiera sido diseñado por alguna inteligencia malévola. Encontré mi primera muestra real de que algo estaba terriblemente mal alrededor del mediodía. Era otro claro, más pequeño que donde había acampado, pero perfectamente circular también. En el centro había algo que me hizo detenerme en seco. Era un árbol, pero no como los otros. Este era completamente negro, como si hubiera sido quemado, pero no olía a fuego. Su corteza era lisa y brillante como piel húmeda. No tenía hojas, solo ramas desnudas que se extendían hacia el cielo como dedos desesperados. Y colgando de esas ramas había cosas,
Al principio pensé que eran frutas extrañas o tal vez nidos de pájaros, pero cuando me acerqué más, me di cuenta de lo que realmente eran. Eran objetos personales, mochilas, zapatos, sombreros, piezas de ropa. Algunos se veían nuevos, otros estaban desgastados por el tiempo y el clima. Había docenas de ellos, meciendo suavemente aunque no hubiera viento. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Reconocí algunas de las cosas. Una mochila de excursionista moderna, botas de montañismo que no tenían más de 1 año de uso, una gorra de béisbol que aún conservaba sus colores brillantes. Estas cosas pertenecían a personas que habían estado aquí recientemente. Personas como yo. Saqué mi cámara y comencé a tomar fotografías, aunque mis manos temblaban tanto que tuve que hacer varias tomas de cada objeto. Tenía que documentar esto. Tenía que tener pruebas de lo que había encontrado. Cuando regresara al pueblo, reportaría este lugar a las autoridades. Tenían que saber lo que estaba pasando aquí. Fue mientras tomaba las fotos que noté algo más. En la base del árbol negro, había un círculo de tierra removida, como si algo hubiera sido enterrado allí recientemente. La tierra estaba suelta y tenía ese mismo olor dulce y podrido que había notado en el sendero. No quise pensar en lo que podría estar enterrado ahí. Salí del claro tan rápido como pude y regresé por el sendero hacia mi campamento. Pero algo había cambiado. El sendero que había seguido esa mañana ya no estaba ahí. En su lugar, había 3 senderos diferentes, todos dirigiéndose en direcciones distintas. Era imposible. Había marcado mi camino cuidadosamente. Conocía este bosque como la palma de mi mano después de un día completo explorándolo. Saqué mi GPS, pero la pantalla solo mostraba estática. Mi brújula giraba enloquecidamente sin poder encontrar el norte magnético. Mi teléfono no tenía señal, por supuesto, pero ahora tampoco podía siquiera encenderlo. La batería estaba completamente agotada, aunque lo había cargado completamente la noche anterior. Elegí el sendero que me parecía más familiar y comencé a caminar. Pero después de 1 hora de caminata, me encontré de vuelta en el mismo lugar donde habían estado los 3 senderos. Era como si hubiera caminado en círculo, aunque estaba seguro de haber ido en línea recta. Lo intenté de nuevo, esta vez tomando el sendero del medio. El mismo resultado. Regresé al punto de partida como si el bosque se hubiera reorganizado a mi alrededor mientras caminaba. La tercera vez que regresé al mismo punto, noté que había algo nuevo. Una 4ª opción. Un sendero que no había estado ahí antes, más estrecho y oscuro que los otros. Y lo más perturbador de todo, podía ver mis propias huellas en él, como si ya hubiera caminado por ahí antes. No tenía elección. Los otros senderos solo me llevaban en círculos. Tenía que probar este nuevo camino, aunque cada instinto en mi cuerpo me gritaba que no lo hiciera. El sendero descendía gradualmente, llevándome más profundo en el corazón del bosque. Los árboles aquí eran aún más grandes y retorcidos. Sus copas se entrelazaban tan densamente que bloqueaban completamente la luz del sol, sumiendo todo en una oscuridad perpetua. Tuve que usar mi linterna aunque era pleno día. Después de caminar durante lo que parecieron horas, llegué a otro claro. Pero este era diferente a los otros. Era enorme, del tamaño de un campo de fútbol, y estaba rodeado por los árboles más grandes que había visto jamás. Estos gigantes se alzaban como columnas de una catedral oscura, sus troncos tan anchos que habrían necesitado 20 personas tomadas de la mano para rodearlos. En el centro del claro había una estructura. No era natural. Definitivamente había sido construida por manos humanas, aunque no podía imaginar cuándo o por quién. Era una espiral de piedras, cada una del tamaño de una persona, dispuestas en círculos concéntricos que se reducían hacia el centro. Las piedras estaban cubiertas de símbolos tallados que no reconocía, pero que me causaron una sensación inmediata de malestar. Y desde el centro de la espiral, desde el punto más profundo se escuchaba un sonido. Era el mismo susurro que había oído la noche anterior, pero ahora era más fuerte, más claro. Y definitivamente no era el viento. Era una voz. Múltiples voces, en realidad, susurrando todas al mismo tiempo,
en ese lenguaje extraño y antiguo que no podía entender, pero que de alguna manera sabía que era terriblemente importante. Me acerqué lentamente a la estructura, aunque cada paso requería un esfuerzo enorme de voluntad. Las voces se hicieron más intensas a medida que me aproximaba, y comencé a distinguir palabras individuales, aunque no sabía qué significaban. El aire alrededor de la espiral vibraba con una energía que podía sentir en mis huesos. Cuando llegué al borde exterior del círculo, miré hacia el centro y vi algo que me heló la sangre. Había una abertura en el suelo, un agujero negro que parecía no tener fondo. Y de ese agujero salían las voces, cientos de ellas, tal vez miles, todas susurrando al mismo tiempo. Era como si hubiera todo un mundo de personas atrapadas ahí abajo, tratando desesperadamente de comunicarse con la superficie, y entonces escuché algo que me hizo caer de rodillas. Una de las voces me estaba llamando por mi nombre. Carlos, Carlos Alberto. La voz era clara ahora, separándose del coro de susurros como si hubiera estado esperando que me acercara lo suficiente para escucharla. Era una voz de hombre, ronca y desesperada. Sonaba familiar, aunque no podía ubicar dónde la había escuchado antes. Ayúdanos, Carlos, no puedes irte, no nos dejes aquí. Me puse de pie temblando y di un paso hacia atrás. Pero fue como si mis piernas no me obedecieran completamente. Había algo en esa voz que me atraía, que me hacía querer acercarme más al borde del pozo. Era como si una parte de mí ya supiera que tenía que bajar ahí, que ese era mi destino desde el momento en que entré al bosque. Ven con nosotros, Carlos. Aquí estamos todos los que vinieron antes que tú. Otras voces se unieron al llamado, hombres y mujeres de diferentes edades, todos susurrando mi nombre, todos rogándome que me acercara. Algunas voces sonaban recientes, otras parecían venir de muy lejos, como si hubieran estado gritando durante años y años. Fue entonces cuando reconocí una de ellas. Ingeniero Mendoza, soy Roberto Vázquez, ¿se acuerda de mí? Roberto Vázquez. Había trabajado conmigo hace 2 años en un proyecto en Michoacán. Un buen hombre, con esposa e hijos. Había desaparecido durante una expedición de trabajo en una zona remota. Nunca encontraron su cuerpo. El caso se cerró como accidente en zona silvestre. Roberto está aquí conmigo, Carlos, dijo otra voz que reconocí. Era la de un compañero de la universidad, Mario Espinosa, que había desaparecido 5 años atrás durante unas vacaciones de excursionismo. Todos estamos aquí, todos los que fueron atraídos al bosque. El bosque nos necesita, Carlos, continuó Roberto. Es muy viejo, más viejo de lo que puedes imaginar. Ha estado aquí desde antes de que existieran las ciudades, antes de que llegaran los españoles, antes de que hubiera gente en estas tierras. Y se alimenta de nosotros, de nuestro conocimiento, de nuestra energía vital, de todo lo que somos. Las voces se multiplicaron, creando un coro horrible de súplicas y explicaciones. Me contaron cómo habían llegado aquí, cada uno atraído por diferentes razones. Algunos eran como yo, profesionales que habían venido a trabajar. Otros eran excursionistas, cazadores, personas que simplemente se habían perdido. Pero todos tenían algo en común. Una vez que habían encontrado este lugar, no habían podido salir. Los senderos cambian, Carlos, me explicó una voz de mujer que no reconocí. El bosque te guía hasta aquí sin importar qué camino tomes. Es inteligente, ¿sabes? Aprende de cada uno de nosotros. Por eso sabía tu nombre antes de que llegaras. Por eso preparó todo esto especialmente para ti. Intenté alejarme del pozo, pero mis pies parecían estar pegados al suelo. La atracción hacia la abertura se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. Podía sentir algo tirando de mí, como una corriente invisible que me arrastraba hacia la oscuridad. No luches, Carlos, dijo Roberto con una voz que ahora sonaba más cerca, como si estuviera subiendo desde las profundidades. Duele menos si no luchas, y una vez que estés aquí con nosotros, ya no tendrás que preocuparte por nada más. El bosque se encargará de todo. Las piedras de la espiral comenzaron a brillar con una luz débil y verdosa. Los símbolos tallados se movían como si estuvieran vivos, reorganizándose en patrones que lastimaban mis ojos cuando los miraba directamente. El susurro de las voces se hizo tan fuerte que ya no era un susurro,
sino un rugido ensordecedor que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Traté de gritar, pero no salió sonido de mi garganta. Traté de correr, pero mis piernas no respondían. Solo podía quedarme ahí parado, observando cómo la realidad se doblaba y retorcía a mi alrededor. Los árboles gigantes que rodeaban el claro comenzaron a inclinarse hacia mí, sus ramas extendiéndose como brazos hambrientos. Y entonces comprendí la verdad horrible. No había venido aquí por casualidad. El trabajo que me habían asignado, la ubicación específica, incluso el comportamiento extraño de la gente del pueblo, todo había sido orquestado. El bosque había estado preparando este momento durante mucho tiempo, tal vez desde que nací. Había estado esperando pacientemente a que fuera lo suficientemente mayor, lo suficientemente experimentado, lo suficientemente útil. «Bienvenido a casa, Carlos», dijeron todas las voces al unísono. El suelo bajo mis pies comenzó a ceder. No era tierra sólida, sino algo blando y húmedo que se hundía lentamente. Mis botas se hundieron primero, luego mis tobillos, luego mis rodillas. Era como estar siendo tragado por algo vivo, algo que me digería lentamente. Cuando el suelo blando llegó a mi cintura, finalmente pude mover mis brazos. Saqué mi radio portátil y lo encendí, aunque sabía que era inútil. No había señal, por supuesto, pero grabé un mensaje de todos modos, con la esperanza desesperada de que alguien lo encontrara algún día. Mi nombre es Carlos Alberto Mendoza Rivera. Soy ingeniero forestal del gobierno federal. Si alguien encuentra esta grabación, no vengan a buscarme. No vengan al bosque de la Sierra de Órganos. Háganle caso a la gente del pueblo. No es un lugar para los vivos. La tierra había llegado a mi cuello ahora. Podía sentir cosas moviéndose alrededor de mi cuerpo, cosas que no quería identificar. Las voces de mis compañeros perdidos se habían vuelto gentiles ahora, reconfortantes, como si me estuvieran dando la bienvenida a una familia que nunca supe que tenía. «Ya no duele, Carlos», susurró Roberto mientras la oscuridad se cerraba sobre mi cabeza. Ahora somos parte de algo más grande, algo eterno. Mis últimos pensamientos conscientes fueron sobre mi familia en Guadalajara. Mi madre, que estaría esperando mi llamada telefónica semanal. Mis hermanos, que no sabrían qué me había pasado hasta que fuera demasiado tarde. Mi novia, que había planeado casarse conmigo el próximo año. Nunca sabrían la verdad. Los reportes oficiales dirían que me perdí en un accidente durante el trabajo de campo. Mi cuerpo nunca sería encontrado. Después de un tiempo, dejarían de buscar. La vida continuaría sin mí, pero yo estaría aquí, en la oscuridad bajo el bosque, junto con todos los otros que habían sido atraídos a este lugar a lo largo de los siglos, esperando, susurrando, llamando a la siguiente persona que fuera lo suficientemente desafortunada como para ser elegida. Y cuando esa persona llegue, cuando escuche nuestras voces saliendo del pozo en el centro de la espiral de piedras, yo seré una de las voces que la llamen por su nombre. Seré parte del coro que la atraiga hacia nosotros, porque eso es lo que hace el bosque. Nos usa para atraer a otros y luego usa a esos otros para atraer a más. Es un ciclo que ha continuado durante más tiempo del que la humanidad puede recordar, y continuará mucho después de que nuestras ciudades se conviertan en polvo. El bosque es paciente, el bosque es eterno, y el bosque siempre tiene hambre.